Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso que sucedió en Argentina en el año 2017. Vamos a ver todo lo que le pasó a Florencia. Florencia Abril Di Marco nació el día 6 de enero del año 2005 en Mendoza, Argentina. Florencia fue la primera hija de Karina Di Marco, una mujer que quedó embarazada cuando tenía 16 años. El padre de Florencia abandonó a Karina cuando ella tenía pocos meses de embarazo, pero la poca familia que Karina tenía en ese momento llegó a apoyarla para que saliera adelante con su hija. Cuando Florencia cumple 3 años, su madre conoce a Lucas Gómez, un joven que en ese momento tenía 23 años. Él vivía en la localidad de Palmira, en Mendoza, y trabajaba en el negocio de dulces de su familia. Poco después de conocerse, ellos deciden comenzar una relación sentimental y con el paso del tiempo deciden irse a vivir juntos. La pareja en el año 2010 recibe a su primer hijo y en el año 2014 Karina da a luz al segundo. Ambos hijos de Karina con Lucas fueron varones. Las cosas no les empezaron a ir muy bien, económicamente no estaban muy estables, así que ellos deciden mudarse a otro lugar, a San Luis, una provincia en la cual vivía el hermano de Karina. Para sobrevivir en San Luis, Lucas vendía productos que su padre le enviaba desde Palmira. En 2017, Florencia cumple 12 años. Era una niña callada y tímida. Florencia extrañaba mucho su vida en Mendoza. Ella constantemente decía que extrañaba a su abuela y que quería vivir con ella. El día 22 de marzo del año 2017, Lucas Gómez se dirige a una comisaría de policía local diciendo que su hijastra Florencia ha desaparecido. Lucas dijo que ese día él la había dejado por la mañana en el colegio. Realmente no sabían si la niña tenía o no tenía clases, así que Lucas relató lo siguiente. Florencia bajó del automóvil, se acercó a preguntar a una de las profesoras si tenía clase ese día, a lo que ellas contestaron afirmativamente. La niña salió a la puerta del colegio, le hizo una seña a su padrastro de que sí habían clases y se despidieron. Lucas dijo que tenía que ir a recoger a Florencia poco después del mediodía, pero cuando llegó comenzó a ver que todos los amigos, todos los compañeritos de Florencia salían, pero no había rastro de ella. Entró al colegio para preguntarle a la directora si la niña estaba allí, lo cual ella contestó negativamente. Al revisar la lista de asistencia, la directora se dio cuenta que ese día Florencia no había asistido a clases, por lo cual dijo Lucas que él comenzó a sentirse muy nervioso, la buscó en alrededores, preguntó con amigos y compañeritos, pero nadie la había visto. Así que luego de unas 2 horas más o menos de búsqueda, él se dirigió a esta comisaría para que la policía comenzara a buscar a la menor. También se llegó a saber que Karina no estaba presente, ya que el día antes, el 21 de marzo, ella se había puesto de parto. En ese momento Karina estaba esperando el tercer hijo que iba a tener con Lucas, el cuarto que ella tendría, y al final terminó naciendo una niña. Ella estaba en el hospital recuperándose del parto, así que verdaderamente el día 21 y 22 de marzo ella no estuvo. En las primeras horas de búsqueda ella tampoco estuvo, porque no estaba presente en el lugar. Al poner la denuncia policial, las autoridades comenzaron a buscar a Florencia. No solamente las autoridades, sino también vecinos, amigos, compañeros, padres de familia, todo el mundo se comenzó a movilizar para saber en dónde estaba la niña. Florencia no tenía ningún novio, no tenía ningún amigo especial, por así decirlo, tampoco tenía muchas amistades en general. Era una niña, como les dije, muy tímida, era un tanto retraída, así que verdaderamente ella siempre iba de la escuela a su casa y de la casa hacia la escuela.
Lo que sí dijo su padrastro era que pasaba mucho tiempo en internet, como lo suelen hacer muchos jóvenes de su edad, pero que luego de eso no sabía realmente qué le había pasado. La niña solo se había llevado su mochila, la cual ella siempre llevaba a clases, y una cantidad de dinero que tampoco era tan grande como para pensar que tal vez se había ido, aunque en un primer momento Lucas Gómez sí llegó a decir que tal vez la pequeña se había escapado hacia Mendoza para poder ver de nuevo a su abuela. También se comenzó a compartir la foto de Florencia en las redes sociales. Luego de algunas horas de búsqueda se encontró el primer indicio de la jovencita, una mochila en un descampado. La mochila pertenecía a Florencia. La persona que encontró la mochila la abrió y en un cuaderno encontró un número de teléfono. Este número de teléfono era el número de Karina, la madre de Florencia. Tuvieron primero una comunicación por WhatsApp, la persona le contó lo que había pasado y Karina le comentó que ella se estaba recuperando de su parto. Luego de eso tuvieron otra conversación por teléfono y al final de cuentas esta persona terminó entregando esta mochila a las autoridades. Hay que destacar que enfrente del descampado en donde se dejó esta mochila había una cámara de video. Esta cámara de video ayudaría muchísimo más adelante en la investigación. También en la mochila se llegó a encontrar un diccionario. Este diccionario hubiese pasado desapercibido si no hubiese sido por 4 palabras que estaban subrayadas en él: prostitución, palo, lazo y cuñado. Realmente era una mezcla de palabras muy extraña. Florencia nunca había tenido ninguna tarea que fuese a buscar palabras en el diccionario o que específicamente ella tuviera que utilizar estas palabras acá, así que se comenzó a especular mucho con esto. Mientras se seguía buscando a Florencia, su madre Karina salió del hospital. Ella ya había terminado de recuperarse de su parto. Se cuestionó mucho a la familia en este momento, ya que mucha gente creía que Lucas Gómez tenía algo que ver en la desaparición de Florencia. Se les hacía muy raro que justamente cuando Karina entrara en trabajo de parto y estuviera dando a luz a su hija, la otra hija, la mayor Florencia, desapareciera cuando estaba justamente al cuidado de su padrastro. Karina defendió a su esposo en repetidas ocasiones, más que todo en redes sociales. Ambos salieron dando entrevistas pidiendo el regreso de Karina, pidiendo que la gente que tuviera alguna prueba o si alguien se la había llevado la devolviera. Realmente se hizo una gran movilización, pero de nuevo, como les digo, desde el inicio muchas de las sospechas se centraron en Lucas Gómez, el padrastro de la niña. Se llegó a buscar muchísimo en el área donde se había encontrado la mochila. Se creía que tal vez allí había alguna otra pista, o tal vez Florencia había dejado algún indicio, o tal vez hasta ella misma estuviera cerca de esa zona. Se llevaron perros especiales, también se llevaron 250 agentes de la policía local. Además de eso, muchas personas participaron como voluntarios. Muchos vecinos, amigos y compañeros de Florencia decidieron unirse a la búsqueda, pero de nuevo nada dio resultados. En el radio donde estaba la mochila, que era un descampado muy cerca de su casa, realmente no se pudo encontrar ni una sola pista más. El día jueves 23 de marzo se realizó un hallazgo que se dio a conocer en la madrugada del día 24. El cuerpo de una niña en su adolescencia había sido encontrado debajo de un puente en el lugar El Saladillo, una localidad que se encuentra en el departamento de Pringles. Fue muy difícil acceder al cuerpo, pero una vez se sacó de este lugar y fue identificado, se pudo constatar que el cuerpo pertenecía a Florencia Di Marco, la menor de 12 años, desaparecida unas horas atrás. Se tenía que hacer un examen forense que determinara cuáles habían sido las causas de la muerte de la niña, pero desde que se encontró el cuerpo ya se sabía que había sufrido de severos abusos sexuales. Las personas que la encontraron, sin ser personas que tuvieran mucha experiencia en medicina forense o que hubiesen visto ya muchas veces estos casos, se dieron cuenta que a la menor la habían violado. Y el examen forense no hizo más que constatar
todo esto. No solamente el hecho de que a Florencia la habían abusado sexualmente, sino también la causa de la muerte. A la niña la habían estrangulado con un lazo, con tanta fuerza que le habían dejado un surco que le había roto varios huesos de la tráquea. También se pudo saber que el surco no tenía movimiento, así que se creyó que se había puesto la cabeza de la menor en una superficie dura donde ella no hubiese podido luchar por su vida y realmente defenderse en ese momento. Pero sí se sabe que se llegó a defender en alguna ocasión, ya que debajo de las uñas se pudo recabar muchísimas muestras de ADN. También se llegó a recabar ADN en la zona genital de la pequeña y en la boca. Estas muestras se guardaron para ser luego contrastadas con futuros sospechosos. También se pudo ver que la pequeña había estado atada de las manos. Se pudo determinar que Florencia no fue asesinada en ese lugar, sino que solamente el cuerpo fue arrojado ahí, y la hora de su muerte realmente no se pudo datar exactamente, pero se creía que entre 30 y 32 horas antes de que fuese encontrada. Eso quiere decir el día que su padrastro había reportado la desaparición. Ahora bien, quedaba por delante un gran camino de investigación para saber quién le había quitado la vida a la pequeña. Hubo algo que se encontró en el examen forense de Florencia que ayudó a la policía a comenzar a llevar una línea de investigación. Como ya les dije, se había constatado que la niña fue abusada sexualmente antes de ser asesinada, pero también había en su zona genital muchísimas heridas de violaciones anteriores. A Florencia ya la habían abusado en repetidas ocasiones en el pasado de manera bastante continuada. Era lógico que el único hombre mayor de edad que podía hacer eso en el entorno de Florencia era su padrastro. Recordemos que ella vivía fuera del lugar donde había nacido, tenían allí muy poca familia y tampoco se relacionaba mucho, así que realmente todas las miradas se volvieron a poner con este hombre, y había muchas otras cosas más que no lo ayudaban en nada. Se llegó a entrevistar a maestros, a padres de familia y hasta los mismos compañeros del colegio de Florencia. Ninguno de estos pudo decir haber visto a Juan Gómez dejando a la niña ese día en el colegio. Nadie dijo tampoco que vio a Florencia entrar al colegio esa mañana. Ninguna profesora pudo decir que Florencia se había acercado a ella y le había preguntado si había clases. Toda la historia que Juan Gómez había contado no tenía ni un solo testigo, solamente la palabra de él contra la palabra de todos los demás. Además de eso, había muchas otras cosas que llegaron a ponerlo en el punto de la mira. Primero fueron las cámaras del descampado donde se encontró la mochila. Se podía ver en estas cámaras que la persona que había tirado la mochila era un hombre con una complexión física muy parecida al padrastro de Florencia. También se pudo constatar con algunos vecinos de El Saladillo que habían visto a un hombre de nuevo con unas características muy parecidas a Juan Gómez. Además de eso, su automóvil tenía una abolladura. Muy cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Florencia, unos pescadores habían declarado que habían visto un automóvil del mismo color y el mismo modelo del automóvil de Juan Gómez, y que además que este automóvil, por la velocidad que llevaba, se había topado con un desnivel. El conductor no se había dado cuenta y se había llevado la abolladura en su vehículo. Muy curioso que la abolladura fuese en el mismo lugar en donde la tenía el carro del padrastro de la niña. Otra cámara de seguridad que le jugó en contra a Juan Gómez fue la del colegio de Florencia. En esta se puede apreciar el vehículo del hombre, el cual pasa temprano en la mañana ese día 22 de marzo, más o menos a la misma hora que él dijo que había dejado a la pequeña. El problema era que en la cámara se podía ver que Juan Gómez nunca paró enfrente de la escuela, nunca se estacionó ahí. Florencia jamás bajó del vehículo. Aquí la policía al final pudo constatar que el hombre
hombre estaba mintiendo. Pero además de esas 2 cámaras había una tercera, la del peaje que utilizó para ir hacia el Saladillo. En esta cámara se podía ver el automóvil del hombre pasar por el lugar y luego regresar hacia su casa 1 hora después. Obviamente era sospechosísimo porque era el lugar donde se había encontrado el cuerpo y él no tenía absolutamente nada que hacer allí. También se llegó a tener otra declaración, esta vez de unas profesoras. En esta declaración ellas dijeron que Florencia les había contado en una ocasión que su padrastro la acariciaba. También les llegó a decir a estas profesoras que tenía pesadillas con un hombre que entraba a su habitación. Las profesoras le contaron esto a Karina, la madre de Florencia, pero ella dijo que su hija solía mentir constantemente con eso para faltar a clases, que nunca había pensado que Lucas pudiera acariciar a su hija, ni que pensara que él tenía algún pensamiento extraño con ella. Lucas Gómez fue detenido unos días luego de haber encontrado el cuerpo de Florencia y fue llevado frente a las autoridades. El mismo día, a la misma hora que se hizo su detención, también se llegó a realizar un cateo en la casa de la familia. Si bien la casa estaba limpia, se realizó una prueba especial para ver si había manchas de sangre. Se encontraron en el lavabo del baño varias manchas de sangre, pero además de eso también se llegó a encontrar en el mismo lugar unas manchas marrones, las cuales terminaron siendo de materia fecal. Además de estas manchas marrones y la sangre dentro de la casa, también se pudo encontrar estas mismas manchas marrones de materia fecal y más manchas de sangre en el vehículo de Lucas Gómez, específicamente en el asiento del copiloto. Con todo esto, el hombre solamente tenía cada vez más y más pruebas en su contra. Además, recordemos que se recabó ADN de diversas partes del cuerpo de Florencia. Estas pruebas de ADN también serían obviamente muy importantes más adelante en la investigación. Mientras tanto, Karina, quien tanto había defendido a Lucas Gómez, comenzó a contar ciertas cosas en la televisión. Ella dijo que en el momento en el que estuvieron buscando a Florencia, sus hijos menores le habían dicho que habían visto a la menor sentada en el asiento del copiloto del automóvil de Lucas, que ellos iban en la parte de atrás y cuando preguntaron, Lucas había dicho que Florencia estaba dormida. Supuestamente los niños le contaron a Karina que Florencia estaba rara, no hablaba, tenía la cabeza baja, así que en ese momento se llegó a pensar que Lucas Gómez había movido a Florencia ya muerta en su automóvil con sus hijos menores atrás. Todo esto generó una gran conmoción en todo el país, pero también llegó a poner los ojos sobre Karina Di Marco. A ella también se la llevó frente a las autoridades. Fue detenida ya que se creyó que ella sabía todo lo que estaba pasando con su hija y en ningún momento hizo algo para detener todo lo que le estaba pasando a la pequeña. Esto obviamente por los testimonios de las profesoras quienes ya le habían dicho lo que Florencia decía y ella se dedicó solamente a defender a Lucas. La propia madre de Lucas también dijo que ella había visto cómo Karina enviaba a la niña con Lucas luego de que éste salía del baño. Dijo que veía cómo la menor se encerraba en la habitación con él, que Karina sabía todo lo que pasaba pero que nunca había hecho nada. El día 11 de mayo del año 2017, Lucas Gómez fue encontrado sin vida en su celda. El hombre se había quitado la vida dejando 3 cartas. Una para sus hijos, una para su madre y otra para Karina. En la carta que le dejó a Karina, él negaba completamente todos los hechos y dijo de que había encontrado a Florencia ahorcada en su habitación, que la jovencita se había quitado por algún motivo la vida y que él no sabía qué hacer con ella, se puso nervioso con su esposa en el hospital y todo esto, y lo único que se le ocurrió fue irla a tirar al lugar donde fue encontrado el cuerpo. Pero sabemos por las pruebas, por el examen forense y por todo lo demás que esto es una completa mentira. Hay que destacar también que un día antes del suicidio a Lucas Gómez se le fueron a tomar pruebas de ADN. Estas pruebas de Lucas se contrastarían con las encontradas en el cuerpo de Florencia y al final darían un culpable al 100%.
Un mes después estas pruebas llegaron a salir y fueron completamente positivas. En ese momento ya se supo que el asesino de Florencia Di Marco había sido Lucas Gómez, pero ya no podía ser juzgado porque el hombre se había quitado la vida. Se cree que Lucas Gómez aprovechó que su esposa Karina no estaba en casa y que no estaría en casa durante varios días para crear todo este macabro plan, que abusó de su hijastra, luego le quitó la vida y luego de eso por la noche fue a tirarla a un lugar pensando que tal vez o no la encontrarían o que llegarían a culpar a alguien más. Ya no pudo ser juzgado por el hecho de que ya no está vivo, pero se sabe que él es el culpable en todo esto. En cuanto a Karina, a ella se le terminó el juicio en el año 2019 y fue declarada culpable. Su sentencia serán 18 años en la cárcel. En cuanto a los hermanos menores de Karina, todos estos están con la familia paterna. La abuela y algunos tíos son quienes se hacen cargo de ellos. Florencia Di Marco fue una niña que vivió una vida llena de abusos. Primero por parte de un hombre que llegó a su vida cuando era muy pequeña, un hombre que tenía que haber tenido el papel de padre en su vida, fue todo lo contrario. También por parte de su madre. Hay que destacar aquí que muchas veces se dijo que la madre de Florencia la llamaba prostituta. Por esto también se cree que la niña había subrayado la palabra prostitución en el diccionario, porque a su corta edad realmente no sabía a qué se refería a su madre cuando la llamaba de esta forma y tal vez lo había buscado, quién sabe. No se sabe bien por qué Florencia subrayó esas palabras allí. Es otra incógnita que queda en este caso. Lo más lamentable de todo es que si bien se tiene un culpable, este nunca llegó a tener una condena por esto. La única que está pagando en la cárcel es su madre, la mujer que la trajo al mundo y que la tenía que haber defendido de todo, porque realmente no llegó a cumplir esta función al 100%. Maestras le avisaron lo que le pasaba a su hija y seguramente ella en su casa también lo había visto y no estuvo allí para defender a su pequeña. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Florencia es un caso muy fuerte, es un caso que también se repite. Hemos tenido varios casos de este tipo en el canal, en el cual un mismo miembro de la familia llega a abusar de la víctima y que también en este caso era la madre, pero hay muchos casos donde varios miembros de la familia saben lo que pasa y realmente no hacen mucho. Por esto creo que está muy bien haberle dado una condena a Karina Di Marco, porque ella sabía lo que pasaba. Si no lo hubiese sabido en cierto punto, las maestras se lo advirtieron, pero por el testimonio de su suegra y muchas otras cosas, pues llega a creer que ella ya lo sabía desde hace bastante. No sé por qué los pequeños se quedaron con la familia paterna, no sé si ellos ayudarían en la investigación o si tal vez la familia de Karina o no quiso o no pudieron hacerse cargo de ellos, pero bueno, están viviendo con su familia paterna. Esperemos que tengan la vida más normal posible y que puedan dejar todo esto atrás y tener y continuar con su vida normal. Es realmente lamentable lo que pasó con la pequeña Florencia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, suscríbanse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces a la semana. Recuerden activar la campana para tener notificaciones y ser los primeros en ver estos videos. Pueden seguirme en mis otras redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR. Les dejaré mis otros 2 canales en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.